¿Qué tal? Mi nombre es Nancy Yoselin Pedraza Díaz y soy docente en formación inicial del segundo grado Grupo 2 de la Escuela Normal de Tenancingo. El día de hoy les presentaré el tema Desafíos pedagógicos que enfrenta el docente en la enseñanza de la lengua y la literatura. Bueno, comencemos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan difícil enseñar lengua en las aulas? ¿Qué es lo que dificulta que los alumnos se sientan interesados por leer o escribir? ¿Cuáles son los sustentos y enfoques que impulsan la movilización de habilidades comunicativas en la escuela? Bueno, en este video abordaremos todos estos temas de gran relevancia para la comprensión del contexto comunicativo, lector y alfabetizador en el aula. Primero que todo debemos comenzar analizando el enfoque en el que se fundamenta la enseñanza de la lengua y la literatura en México, el cual es denominado enfoque comunicativo sociocultural. Este concibe al lenguaje como un elemento de humanización, socialización y desarrollo del pensamiento que permite al ser humano interactuar y expresarse en diversas situaciones. Este enfoque didáctico del español ha dado prioridad a que los alumnos participen en situaciones comunicativas de oralidad, lectura y escritura que tengan propósitos específicos e interlocutores concretos con el objetivo de lograr que los alumnos se acerquen al conocimiento y al uso eficiente de la lengua. Las principales características de este enfoque comunicativo sociocultural nos encontramos con que analiza los procesos culturales como procesos de comunicación de significados, adecua los contenidos curriculares en función de las características de los estudiantes, teniendo en cuenta que sus usos cotidianos de la lengua están inferidos por el contexto en donde se desarrollan, promueve las prácticas comunicativas contextualizadas en donde se hace uso del lenguaje. Emplea textos auténticos teniendo en cuenta la creación de situaciones comunicativas para dar solución a problemáticas de la vida cotidiana. Promueve un aprendizaje interactivo, espontáneo y situado. Crea un nexo entre cognición, lengua y comunidad. La asignatura Lengua Materna Español en la educación básica corresponde al campo de formación académica, lenguaje y comunicación. La enseñanza de este fomenta que los alumnos utilicen diversas prácticas sociales de lenguaje con la finalidad de fortalecer su participación y desenvolvimiento en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses culturales y resolver necesidades comunicativas que se le presenten no solo a lo largo de su trayecto académico, sino durante toda su vida. Las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción que le dan sentido y contexto a la producción e interpretación de textos orales y escritos que comprenden los diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir textos, de aproximarse a su escritura y de participar en los intercambios orales y analizarlos. CEP 2009. Es decir, que las prácticas sociales del lenguaje son situaciones cotidianas en las cuales el sujeto se expresa, se comunica y se identifica con la lengua que habla. Es la manera en que un hablante utiliza su lengua y la transforma a partir del grupo sociocultural en donde se identifica o al cual pertenece. Las sociales del lenguaje se determinan dependiendo su propósito comunicativo, el contexto sociocultural en donde se desarrollan, los destinatarios a los que va dirigido y el tipo de texto involucrado, dando lugar a 3 ámbitos. Los desafíos pedagógicos más importantes con los que se enfrenta el docente en la enseñanza de la lengua y la literatura son: asegurar que el alumno adquiera registros lingüísticos cada vez más elaborados, pues el lenguaje actual está lleno de abreviaciones, palabras coloquiales y expresiones poco formales que impiden al alumnado expresarse con formalidad y criticidad. Es normal que los alumnos utilicen la letra X para representar la proposición por, o las letras XQ para designar la conjugación ¿por qué? Poner al alcance de los estudiantes los diferentes modelos de la norma escrita que existen, pues su interés por aprender a comprender y producir los textos les parece aburrido e innecesario. Hacer uso de contenidos socialmente relevantes y problemáticas que hagan que el alumno desarrolle las habilidades para resolverlas. Fomentar el uso interdisciplinario de la lengua, porque como lo comenta Lomas 2002, nos guste o no, todo el profesorado es profesorado de lengua en la medida en la que usa la lengua como vehículo de transmisión de contenidos educativos de las diferentes áreas y materias escolares. El poco o nulo interés de los alumnos por la lectura. Los textos que se leen en clase son impuestos ya sea por el profesorado o por el mismo plan de estudios, sin tomar en cuenta los intereses de los alumnos en el aula, lo que dificulta y hace que los alumnos aborrezcan la tarea de leer y también la tarea de escribir. La escritura se limita por lo general a la escuela,
a la forma de apuntes, pero nunca se nos enseña sobre las demás finalidades que tiene la escritura en la vida real. Gracias a la tecnología y a las redes sociales, los jóvenes han crecido en un mundo de imágenes y no de conceptos, por lo que los estudiantes leen todo y leen de manera sintética. La resistencia para aprender las formas más generales del español, derivado a las expresiones demasiado coloquiales que escuchan y dicen los jóvenes. El aprendizaje tradicional, pues en este se encuentran las prácticas que en la actualidad no tiene ningún sentido ni un propósito realizarlas en el aula escolar, pues estas suelen ser metódicas, sistemáticas y mecánicas. Es importante reconocer que los estudiantes no aprenden a usar su idioma adecuadamente en su vida escolar porque nunca se les enseña que lo hagan. El aprendizaje de la lengua y la literatura está estigmatizado con que es aburrido o mecánico, todo se trata de leer y escribir. Y la realidad es que debemos direccionar la enseñanza de la lengua y la literatura a un enfoque en donde se hagan cosas con las palabras. El uso de la lengua tenga un propósito leer, un propósito escribir, un propósito hablar y comentar. No es solo una tarea mecánica, el lenguaje lo encontramos en nuestro alrededor y por lo tanto es importante que inculquemos esa conciencia a los alumnos que lo que se hace en el aula tiene un propósito más allá de las cuatro paredes que lo rodean.